que se suscriban al canal de YouTube de la cátedra, que se llama tal cual La Cátedra, Didáctica para la Integración en Educación Física, DIEF, y ahí estos videos después quedan colgados ahí en ese canal, entonces ustedes pueden volver a ver si es que tienen alguna duda en particular por algo o tienen que volver a repasar, ¿sí? Dicho esto, tienen que empezar también con la tarea a finalizar las tareas. Les quedó colgada a muchos la tarea número 1, la 2 y la 3 tienen una entrega bárbara, pero la tarea 1 de los trabajos prácticos quedó media colgada, así que le tenemos que dar cierre a eso y están siendo calificadas ahora, así que apúrense por la entrega. Vamos a dar inicio a esto. No me anda, chico. Estoy tratando de hacer... Ah, ahí está. A ver ahí, si puedo. Ahí creo que sí. Bueno. Perfecto, me avisan que ya está grabando. Les agradezco. A ver ahí, si puedo. Esperen que apago el otro audio porque no tener eco. Bueno. Ahí está. No fui al peluquero y ese es el problema. Esa es la gran dificultad. Si ustedes después busquen en Google Pepe Lamour, era un zorrillo apestoso y creo que tengo un parecido muy similar. Bueno, entonces, clase de consulta, los anormales del texto, los anormales, que es el capítulo 5 de un libro de Paul-Michel Foucault. El libro se llama La vida de los hombres infames. Me parece que los anormales, los locos y los discas son de esos hombres infames que Foucault habla. Y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a tratar de desentrañar qué quiso decir Foucault con eso, porque me parece que hay poco dato, es un texto muy cortito, y luego si podemos, hacemos una unión con el otro texto de la misma tarea que está en esa clase, de la segunda tarea que está en esa clase, que es la de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos y nosotros? ¿Sí? Lo que tenemos que entender de Foucault, bueno, son varias cosas. No lo vamos a entender a Foucault porque es complejo, es retorcido. Lo vemos creo que desde el primer año, ustedes lo están viendo, ¿sí? Un tipo complejo que siempre se preocupó por el poder y por desarmar, digo yo, sí, más desarmar que otra cosa, ¿sí? Muchos le dicen deconstruir, pero no se dedicó a construir mucho, es más a desarmar el entramado de cómo el poder y el saber estaban relacionados y cómo se ejercía el poder, más que nada cómo se ejercía el poder sobre los cuerpos, ¿sí? Su gran preocupación siempre estuvo ahí, siempre en contra del poder. Es entendible si uno chusmea un poquito la historia de él es en un pueblito cerca de París, a 400 kilómetros, tampoco es tan cerca porque Francia eso es muy lejano, pero un pueblito muy quietito y muy chiquito, y él era el tercer hijo de una familia, y una familia de muchos médicos, médico, él iba a ser médico, y la pasó muy mal en su adolescencia, debido a su homosexualidad, peleas enormes con su padre, y bueno, termina, yo creo que la fuerza interior que lo hace hacer las bestialidades en cuanto a estudio, ¿sí? Se ponía a leer legajos y legajos judiciales durante años y el tipo de ahí saca ideas. Lo que lo impulsó fue más que nada su pelea y su odio hacia su padre. Tanto es así que él se llama Paul-Michel Foucault y se deja solamente Michel Foucault. Michel Foucault porque Michel puede ser varón o mujer, y Paul lo define como masculino y lo había elegido el padre le puso Paul. Y es más, en algunos archivos de ese pueblito, en las parroquias de ese pueblito, que es donde se anotaba la gente, aparece Paul. No aparece después en ningún otro lado más. Aparece Michel, que fue un nombre elegido por la madre, y el cual a él le pareció mucho más apropiado para él mismo, ¿no? Pero bueno, son boludeces que suman. No nos vamos a detener demasiado en eso, ¿sí? Ahora, sí podemos entender
complejidad de esa cabecita que se puso a estudiar esto. ¿Sí? Lo que tenemos que entender de este texto, particularmente ya metiéndonos en él, es, primero que son tres figuras, y no solo son tres figuras, sino que en estas tres figuras él identifica como el inicio o el origen, mejor dicho, el origen de lo que todos nosotros hoy llamamos como anormales. O sea, que nosotros remitiéndonos hoy a cualquier anormalidad, imagínense o piensen una anormalidad hoy, es muy posible que una de ellas, cualquiera de ellas que nosotros elijamos, nos pueda hacer remitir a estas figuras. O sea, no solo son figuras encima, sino que además son mecanismos de control social sobre cuerpos. O sea, esa figura que él relata, lo que relata es el mecanismo por el cual a ese tipo y ese nombre en particular termina encerrado para poder ser controlado. ¿Sí? O sea, que son figuras que nos remiten a cualquier anormal hoy en Occidente, ¿sí? Y también son modos de control del cuerpo. Y son tres modos diferentes de control del cuerpo: el monstruo humano, el individuo a corregir y el onanista, con tres características particulares. Él, en el libro y en las clases en París, que creo que fueron en el 75, sí, en las clases de enero del 75, ahí empieza a desentrañar esto y a contarles a todos lo que encuentra en todos los papeles judiciales que él encuentra, en todos los juicios que él se pone a leer. Y encuentra esto, una figura que empieza a repetirse y a nombrarse como monstruo humano, que nos remiten a cualquier imagen de lo que hoy nosotros podemos llamar como monstruoso. Si ustedes se fijan en los periódicos de hoy, cuando vemos un titular que dice monstruoso hallazgo de un tipo que una carnicería y qué sé yo, quizás Crónica refleja a veces ese tipo de títulos, no se quedan atrás algunos diarios, porque encontraron un filósofo que se mandó una zarpada. Bien, el titular de monstruoso, o que nosotros pensemos lo monstruoso de esa cabeza o de esa persona, es porque nos hace acordar a este tipo de personajes. Un personaje que en aquel tiempo tenía una doble infracción. Eso de la doble infracción es una infracción judicial en la sociedad y una infracción contra lo natural. O sea, su deformidad y su monstruosidad venía justificada a partir de que no era del reino humano, comprendiendo a la naturaleza como en aquel momento se la entendía, como en Occidente, como de dos reinos, el reino humano y el reino animal. Lo monstruoso salía de la combinación de ambos, y que por algo Dios dejó que suceda. O sea, la comprensión y la justificación teórica era esa. ¿Sí? De ahí lo monstruoso. ¿Sí? Entonces tiene que ser alguien que no cumpla los parámetros de lo que era un hombre o una mujer. ¿Sí? No era del reino humano, sino que era de la mezcla de los dos. O sea que tiene que ser deforme, mamita. Ahora, no solo eso, por ello no cumplía con las leyes sociales y judiciales armadas hasta ahí, no lo tenía contemplado. Entonces ahí producía la doble infracción que él nombra en el texto, la de no cumplir con las leyes de la naturaleza entendida como en aquel momento, y no poder estar escrito o no aparecer en lo judicial. Pensemos, en aquel momento él puso un par de ejemplos y ponía el ejemplo que daba, por ejemplo, era un siamés con dos cabezas, ¿no? Imagínense en la ley. Y el tipo ese con dos cabezas asesina a alguien. ¿A quién culpamos? Los tipos se hacen... Entonces
judicial no estaba amparado. Digamos, lo social ante esa monstruosidad no estaba amparado, no se podía dar explicación. Un hermafrodita dice, bueno, che, al final, ¿qué son? ¿Sos varón, sos mujer? Digo, porque no podés salir vestido de cualquier manera. Y ahí aparecen las dificultades de lo judicial. Llegaron a inventar leyes en las cuales se obligaba a definir el sexo, si era hermafrodita, porque eso ya estaba contemplado en la ley. Dice, bueno, loco, decidite y ponete algo para después sí saber si te podemos jugar o no, porque de acuerdo no es lo mismo ser varón ni mujer. Ahí, sin ir más lejos, hace años atrás, una corredora, como dije en el vivo pasado, una corredora de 100 metros, una morocha divina, corriendo 100 metros empieza a ganar todas las competencias de velocidad, todas, empieza a ganar todas las competencias de velocidad. Entonces, no, pará, esta tipa será tipo, ¿viste? Empiezan a dudar, ¿no? Y empiezan a hacer estudios de a ver si varón o mujer anatómicos, y se dan cuenta que es hermafrodita. Bueno, termina siendo descalificada porque la cantidad de hormonas era más masculinas que femeninas. Entonces dice, mira, vos sos varoncito, no podés, y te descalifican y no puedes competir más. ¿Pero por qué? Porque había un hueco ahí en lo judicial con respecto a las Olimpiadas que no estaba contemplado. Entonces tenían que ser definidos. O sea, primero, lo que se entiende de esto es que primero tenés que definir qué sos, ¿sí? Para después, o sea, está mal ser lo que sos, clarísimo. Y después tenemos que poner en un parámetro, ¿sí? Vamos a ver que hay una pregunta. Vos decís que vamos a dejarla quietita, a ver, vos decís que lo judicial regula los modos de actuar o de vestirse. Sí, regula la sexualidad, regula los modos de vestirse, regula las conductas que se deben tener, etc. No solo por este personaje, ¿sí? Corredora, Diego, no sé qué decís. Corredora Semanía, no me acuerdo. Bueno, no importa. ¿Me lo repetís o me aclarás así yo puedo comprender lo que me estás preguntando? Entonces, sí, entender que nosotros estamos justificando y estamos utilizando este texto de los anormales de Foucault porque argumentamos el modo en el cual nace en la era moderna, desde la idea iluminista, lo natural, y aparece la construcción de la verdad. Y si estamos pensando en la construcción de la verdad, estamos pensando, según Foucault, en mecanismos que controlan los cuerpos y deciden por ello, ¿sí? Entonces sí controlan los modos de pensar, de vestir, de actuar, ¿sí? Y de sexualidad. Es loco pensado en que los derechos suelen venir posteriores a los problemas sociales. ¿La naturaleza no es anterior? Lo que pasa es que sí, está resarpado, Damián. Bueno, lo que pasa que si nosotros estamos utilizando para dar explicación, estamos utilizando a Foucault y a tipos estructuralistas, entonces estamos pensando entonces que la naturaleza mucho no nos interesa y estamos hablando de construcciones de cuerpos, ¿sí? De que hay pretensiones culturales que definen los modos de actuar y los modos de ser, y que ese conocimiento está dado por la construcción social. Si nosotros nos paramos en ese modo de pensar, inevitablemente aparece esto: la naturaleza, no hay naturaleza anterior, no hay naturaleza y luego le agregamos lo social, sino que justamente la producción es social. No sé si contesto lo que vos me estabas preguntando. Si más o menos entendimos el monstruo humano y con los ejemplos que di, creo que más o menos lo ubicamos. Si no, me paran y me vuelven a preguntar. El individuo a corregir tiene un orden de aparición mucho más frecuente que el anterior. El monstruo humano aparece de manera remota, uno cada 1000, uno cada 10.000. Son casos muy extraños en donde, como dijimos, la naturaleza jode lo que está escrito judicialmente porque no está pensado en las leyes judiciales y sociales, ¿sí? Este orden de aparición del individuo a corregir aparece con mayor frecuencia. ¿Y quiénes son estos individuos a corregir que empiezan a aparecer en los casos judiciales de Francia? Son esos personajes que en la era moderna, con la creación del capital y la creación de las instituciones,
todo este grupo de personajes son los que empiezan a fallar en esas instituciones para todos, las masivas. Por ejemplo, la escuela. Los que empiezan a fallar en el sistema escolar son estos tipos de personajes, a los cuales con era moderna, con pensamiento, ¿se acuerdan del modelo rehabilitador? Con pretensiones de modificación, ya no, bueno, nació así, no podemos hacer nada, ¿sí? Nació así. Acá, a diferencia de esos momentos, hay un pensamiento de modificación, de rehabilitación, de volver a habilitar ese tipo. ¿Rehabilitar qué? ¿Volverlo a habilitar de qué? Si tiene deficiencias, lo estoy habilitando para que sea más eficiente, ¿sí? Para que sea capaz de ser productor, inevitablemente. Es una mirada capitalista, ¿sí? Por eso las pretensiones de modificación, ¿sí? Este individuo a corregir aparece con mayor frecuencia porque es cuando la masividad, la emancipación de la escuela, la emancipación de los hospitales y la salud, cuando metemos a todas las personas dentro de las instituciones, en esas instituciones se empiezan a fallar y a no tener en las medidas que se toman o en los modos de organización escolar no funcionan. Entonces se pone a pensar, ¿qué pasa con este tipo que no anda? Entonces lo empiezan a investigar, y no solo eso, lo investigan como objeto de estudio y lo colocan en una institución aparte. En una institución aparte donde van a estar alojados y encima van a ser estudiados. Y supuestamente la modernidad y la ciencia va a lograr modificarlos y resolverles las dificultades que tiene. Ahora, la mirada está en que este no anda, pero porque tiene un problema. Naturalmente tiene un problema o tiene un déficit. ¿Sí? De ahí sale la palabra déficit, de no ser eficaz. ¿Sí? Entonces ahí aparece el problema, pero el individuo claramente es el que tiene el problema. Entonces el individuo a corregir viene a ser este personaje. Yo particularmente lo que digo es que este se le parece mucho al Disca, no tanto el monstruoso, aunque a veces nos refleja, a ver, un Disca nos da cosita y te puede reflejar algo de lo monstruoso, pero me parece que este como que tiene mucha... Pero recuerden que estos son mecanismos de control y que lo que tenemos que ver es cómo terminaron encerrados, porque en definitiva terminaron encerrados o controlados, cómo ese cuerpo fue controlado. ¿Cómo fue controlado? A partir de la interdicción de la ley. Lo que la ley no decía, lo que la ley terminaba diciendo por más que no estaba escrita. A diferencia de la anterior, que por ser monstruo se lo nombra y empieza a aparecer en los archivos judiciales. Y luego se lo encierra porque se infiere nada más que moralmente se lo infiere peligroso por monstruoso. Chao, listo, no hay mayores explicaciones, termina encerrado. Ese es el mecanismo por el cual controlaron al monstruo. El mecanismo por el cual controlaron a estas personas, ya veo que me colgué y no estoy viendo las preguntas. Bueno, el mecanismo por el cual controlaron a estas personas era los meten en las instituciones, empiezan a fallar, se los desvaloriza como sujetos de derecho un poco, con la interdicción de la ley, otorgándole derecho a rehabilitarse, o sea, se le otorga el derecho a rehabilitar por medio de los estados y los gobiernos, y entonces esa persona que no es normal, así, no es normal, o no es considerada normal, o no cumple con los requisitos que la institución establece, pasa a un camino paralelo, ¿sí? Justamente paralelo, ¿sí? Con afán de ser modificado. Ahora, ahí, en esa, lo sacan de un lugar y lo colocan en otro lugar, ahí está la desvalorización como sujeto de derecho. Ya no va a decidir dónde va a ir, a cualquier escuela, no, ya tiene que ir a otra escuela. Ahí está la interdicción de la ley, de las leyes de integración que se dieron en cada uno de los países de Occidente. ¿Sí? En los 80, en los 70 y en los 60 se dieron leyes de integración donde se producía eso, se les daba derecho a toda la población a ser rehabilitado para volver a ser normal. Entonces el mecanismo fue profesionales que evalúan cuál es la dificultad, se lo nombra y se le da una institución particular para ellos. Ese es el mecanismo de control de ese cuerpo. Ya no era detenido ni enclaustrado,
pero sí era metido en una institución para hacer otro recorrido. No voy a colgar con esto porque hay un par de preguntas. Ahí habría una idea del sujeto completo, raro, pensado en que siempre nos dicen a todos que debemos ir completándonos. Sí, esta idea de estar capacitados permanentemente porque si no, no alcanzamos, es una idea culturalmente capitalista, sí, de estar cada vez más capacitados, porque parece ser que, no sé, nos morfa alguien, pero la idea de capaz, nosotros cuando damos clases decimos eso, a ver quién es capaz de hacer esto. La gran preocupación de los profes es que sea capaz. El problema está cuando no lo es, un bajón, no sabemos ni cómo dar clase, se nos recontra complica. El individuo a corregir, Gabriel, a ver, el individuo a corregir, ¿solo era el que fracasaba en el ámbito escolar o había otras instituciones? ¿Sí? Los locos no andaban ahí. Y además, fíjense que fue administrado a partir, los que se dedicaban a ver, che, ¿qué le pasa a este tipo? Eran médicos. Entonces, ¿qué le pasa? No le funcionan los ojos. ¿Qué le pasa? No le funcionan las orejas, el oído. ¿Qué le pasa? No le funciona bien la cabeza, entonces, viste, falta ahí un golpe de horno que no podemos. ¿Pero por qué? Porque la medicina es la que se pone a estudiar ese objeto de estudio. La medicina es la que produce las instituciones paralelas para que vayan estos tipos y estas tipas, ¿sí? Entonces había un montón de instituciones y había un montón, las clásicas, hospital y escuelas son las más clásicas, las más fáciles de ver. También estaba el sistema carcelario, ¿sí? Donde fallaban, terminaban hacinados en diferentes instituciones, creada también por la medicina, porque la medicina en ese momento histórico de las ciencias es la que más poder tiene, otorgado por el Estado, porque necesitaba toda gente sana para poder producir, claramente. Por eso eran los encargados de etiquetar y poner el nombre de la dificultad que los llevaba y los dirigía hacia una institución. Creo haber contestado eso con medicina. Voy a ver si hay más preguntas. Bueno, no, a ver si me colgué de alguna. Un compañero hace referencia, a ver, Jero. El compañero hace referencia a Caster Senebia, una corredora que fue acusada por otra tras haber ganado 2009 y luego se le hicieron varios estudios y encontraron niveles de testosterona. Claro, esta es la que estamos hablando del monstruo humano. Monstruo humano en el sentido de que no, primero, ¿cómo es? No, justo así no, pero ¿cómo es? Nos complica, digo, hay un montón de cosas que nos complican las leyes ya establecidas a partir de lo estrictamente binario, o varón o mujer. Quien te aparece en el medio te complica los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y ahora empiezan a complicar porque empiezan a darle posibilidad a los trans a jugar al fútbol. Bueno, es un bardo. ¿Pero por qué? Porque está mal como nació. ¿Sí? Así piensa el individuo a corregir. El modo de pensamiento era ese, ¿sí? Bueno, a ver, sigamos avanzando. Individuo a corregir. Tenemos el individuo a corregir, ya ese lo tenemos clarito, ya lo tenemos ubicado. El mecanismo de control, repito, recuerden, 3 figuras, pero uno es mecanismo de control. Mecanismo de control era etiquetarlo con una dificultad, con un déficit, con una deficiencia a partir del médico, ponerle nombre a eso, colocarlo en una institución justificando sus derechos a partir de los derechos. Por eso la interdicción de la ley era lo importante acá. Parece ser que te otorga derechos y en realidad te está desvalorizando como sujeto de derecho para colocarte en otra institución, ¿sí? Y luego tenés que hacer un recorrido de vuelta, súper traumático y largo, ¿sí? Ese es el mecanismo de control de esta figura. Y luego viene el onanista, que es más complejo aún, porque acá no hay instituciones donde los cuerpos se encierran. Porque en el onanista de lo que habla es de la masturbación. Ya no son 3, ni son 1 en 1000, o 1 en 100, o 1 en 10. Ya estamos hablando de toda la población. Cuando se dan cuenta que el individuo pequeño, niño, se empieza a construir sexualmente desde chico y que tiene sexualidad, había que intervenir sobre esos cuerpos. ¿Con el miedo de qué? Porque en esa época
se tenía la idea, ahora no, de que una cosa es el placer y otra cosa es el trabajo, ¿sí? Imaginemos, no, ahí aparecen varias cosas con el organista y varias formas de control social. Porque la preocupación no era solamente sobre la sexualidad y que este muchachito se desbande y esta muchachita se desbande. Entonces había que regular eso, ¿sí? Sino también en el ordenamiento de la familia tal cual hoy la conocemos. ¿Por qué? En este pasaje de comunidades a las afueras de los reinados y que se va transformando en la era moderna a la organización de estados, metrópolis concentradas de personas que empiezan a llegar a las ciudades por las fábricas, todo ese movimiento de la revolución industrial y de todo eso, lleva a que en esas ciudades haya un problema habitacional grande y que las generaciones y los que iban creciendo sigan hacinándose en conventillos, en habitáculos, en casas superpobladas de personas, con el tío, la nueva novia, el nuevo novio, el abuelo, las generaciones que iban quedando, porque no había tanta casa y no era como era ahora que papá, mamá, a lo sumo un viejo que quedó colgado y nadie más en las casas. Antes la organización era diferente porque no lo había, tampoco había un interés por hacerlo. Eso en realidad generaba un desorden a ojos de la iglesia y a ojos del capital y a ojos de la medicina como una gran dificultad de que estén todos hacinados en la... Y había como un desorden en cuanto a la sexualidad, pasaba de todo. Entonces ahí es donde extrañamente digo porque en los dos anteriores que no lo dije, quien manejaba la verdad en el monstruo humano era las religiones y la iglesia, en el caso de lo nuestro del judío cristiano. En el individuo corregir, quien está dando el saber y la verdad es la ciencia y los profesionales de la ciencia. Y acá están actuando los dos. Los dos actúan juntos. La iglesia con un convencimiento de que eso estaba mal, ¿sí? Y de que el placer te acercaba al diablo, lo estoy resumiendo exageradamente. Y la medicina convenciéndote, escuchen esto, convenciéndote de que si te levantas a tu prima y llegan a tener un hijo, vas a ir con problemitas. O sea, la cuestión de la sangre ahí, si se mezcla, trae algún quilombito, ¿no? O sea, que hubo un convencimiento y hasta una justificación pseudocientífica de que eso traía problemas. Empiecen a pensar en sus primos y en sus primas. Porque es un convencimiento que hizo la medicina, que tuvo argumentaciones en aquellos años y que nadie volvió a tocar. A ver si sí y qué tan fehaciente era. Pero lo que sí es innegable es que era una necesidad propia del capital. Era mucho más eficaz alejarlos del placer. Era mucho más eficaz una familia ordenada entre mamá e hijos que puedan controlar a esos niños, si no, no se podía controlar a esos niños, ¿sí? La iglesia mete con más fuerza, y yo creo que ahí es donde en realidad nace, pero eso no lo podría confirmar. ¿Cómo se llama la casillita donde vos el confesionario? Y que la iglesia te ayude a ordenarte y todo eso. Complejo no era esto. O sea que el control ya no era a partir de una policía que te encerraba y te metía en un